Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a avanzar un tema de razonamiento matemático, el cual se llama cuatro operaciones. En este caso vamos a avanzar los tipos de métodos que se emplean para resolver este tipo de problema, donde tenemos las cuatro operaciones fundamentales empleadas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, entonces vamos a ir con el primer método, que es el método de rombo, ¿ok? Entonces, el método de rombo es el que se aplica cuando en un problema participan un número de elementos divididos en dos grupos, cuyos valores unitarios o características se conocen, y además no proporcionan el valor total, que es la resultante de sumar todos los valores unitarios. Para nosotros, aplicar este método tiene unas cuantas características que nosotros debemos reconocer, que son las siguientes. La primera, como ya lo decía al comienzo, que tengan dos incógnitas. Luego, que presente un valor numérico producido por la suma de dos incógnitas, en este caso el número total de elementos. Luego, el valor unitario de cada una de las incógnitas. Y además, que tenga otro valor numérico producido por el número total de elementos. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es mejor aplicar el método práctico, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en el método práctico? En el método práctico, lo que vamos a hacer es dibujar un rombo de la siguiente manera con estas características, ¿ok? De esta manera. Y en cada una de sus esquinas va a ir una característica, ¿ok? Bien, entonces cuando tengamos problemas en donde hayamos identificado que vamos a aplicar este método, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a dibujar el rombo y en cada una de las esquinas vamos a poner una característica que ya va a estar definida, ¿ok? Entonces en la parte izquierda, en la esquina izquierda, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el número total de elementos, ¿ok? En este caso lo hemos representado por la letra N mayúscula. Luego, en la parte superior, en la esquina superior, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar el valor unitario, que en este caso va a ser el valor unitario A, porque tiene dos valores unitarios, ¿verdad? Acá dice en las características, dice que tienen dos valores unitarios. Entonces, uno va a ser, en este caso, el valor unitario A. En la parte inferior, vamos a colocar el valor unitario pedido, ¿ok? En este caso, lo vamos a representar por una P. Entonces, este valor unitario pedido, tú te tienes que plantear la pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo? Y entonces, cuando en los problemas te estén pidiendo algo, tú esa incógnita la vas a colocar en la parte inferior, ¿ok? Y bueno, en la parte derecha lo que vamos a colocar es la recaudación total, ¿ok? Bien. Entonces, ahora, en estas características del rombo, tiene que haber operaciones fundamentales, como es las cuatro operaciones. En este caso, el número total de elementos se va a multiplicar con el valor unitario. Luego, el valor unitario A se va a restar con el valor unitario pedido. Y luego, la multiplicación del número total de elementos por el valor unitario se va a restar también con lo que es la recaudación total, ¿ok? Bien, entonces nuestro método práctico de rombo nos quedaría de esta forma, en el cual vamos a colocar aquí la fórmula que se emplea, ¿ok? Entonces la fórmula que vamos a emplear va a ser lo siguiente. El valor pedido, en este caso el valor pedido P, que siempre vamos a colocar aquí lo que nos pide en la parte inferior, va a ser igual al número total de elementos multiplicado, ¿ok? Por el valor unitario A menos la recaudación total, ¿ok? Todo esto sobre, perdón, el valor unitario A menos el valor pedido P, ¿ok? Y esa vendría a ser la fórmula o el método práctico de lo que es la aplicación del método del rombo, ¿ok? Entonces, para ponerlo en práctica, vamos a resolver unos cuantos problemas. Bien, entonces vayamos con el problema 1, que nos dice: a una fiesta entra un total de 350 personas, entre niños y niñas, recaudándose 1.550 soles. Debido a que cada niño pagaba 5 soles y cada niña 4 soles, ¿cuál es la diferencia entre niño y niña? Entonces,
te das cuenta, tenemos el número total de elementos, que es 350, ¿verdad? Tenemos la recaudación total, que es 1550, y tenemos dos valores unitarios. Los niños que pagaban 5 soles y las niñas que pagaban 4 soles. Por ende, podemos aplicar lo que es el método del rombo, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, dibujamos nuestro rombo y vamos a colocar en cada esquina lo que corresponde. En este caso, en la parte de izquierda hemos colocado el número total de elementos, que son 350 personas. Luego, en la parte derecha, la recaudación total. En la parte de arriba y en la parte de abajo, perdón, van los valores unitarios. En este caso, como nos pide cuál es la diferencia entre niño y niña, no nos está especificando si hay que hallar niños o niñas, sino la diferencia. Por ende, yo lo que vamos a hallar primero va a ser el número de niñas. Luego, al total del número de niñas le resto lo que son 350 y me va a dar el número total de niños. Entonces ya tendría lo que son niños y niñas. Entonces hago la diferencia y esa sería mi respuesta, ¿verdad? A la pregunta. Bien, entonces, como ya tenemos aquí el rombo con sus elementos, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Tú sabes que aquí se van a multiplicar, ¿verdad? Luego, aquí se va a restar. Y por último, también estos dos valores unitarios se van a restar, ¿verdad? Bien, entonces lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula que hemos explicado en la parte teórica. Entonces tendríamos lo siguiente, que el número de niñas va a ser igual a 350, ¿verdad? 350 por 5, menos la recaudación total, que es 1550. Todo esto sobre la resta de los dos valores unitarios. En este caso 5 menos 4. Entonces si hacemos esa simple operación, vamos a tener que el número de niñas va a ser igual a 200. Por ende, ¿cuánto va a ser el número de niños? El número de niños va a ser igual a la cantidad de personas que había en total, 350, menos el número de niñas, que son 200, ¿verdad? Entonces el número de niños vendría a ser igual a 150. Pero a nosotros nos pide la diferencia entre niñas y niños. Cabe recalcar que la diferencia se refiere a lo que es la resta, ¿verdad? Entonces serían niños, el número de niñas, menos el número de niños. Como ya conocemos ambas incógnitas, lo que hacemos es restar 200 menos 150. Por ende, la diferencia del número de niñas y niños va a ser igual a ¿cuánto? A 50, ¿verdad? Bien, entonces esa vendría a ser nuestra respuesta. Vayamos con otro problema, que este problema estaba demasiado sencillo, ¿no? Vamos a subir un poquito ahora de nivel. Bueno, problema 2. Este también está sencillo, solo que hay que aplicar un poquito de razonamiento. Dice, en una playa de estacionamiento donde hay cuatrimotos y bicicletas, ok, dos valores unitarios, ya tenemos cuatrimotos y bicicletas. Se contaron 40 vehículos. Allá, ¿eso corresponde a qué? Al total de elementos, ¿verdad? Y 150 llantas. 150 llantas, ¿a qué corresponde? A la recaudación total en este caso, ¿verdad? Nos pide cuántas bicicletas hay en la playa de estacionamiento. Allá, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos identificado las características que tiene el método de rombo, lo que hacemos es dibujar y poner en cada esquina las respectivas características que hemos analizado, ¿verdad? Entonces hemos colocado el método de rombo práctico, en donde aquí nos decía que tenemos 40 vehículos, lo que corresponde a la cantidad de elementos, ¿verdad? Ok, entonces 40 son los vehículos. Luego, aquí hemos colocado 110 llantas, porque es la recaudación total, ¿ok? Es lo que se está contando, que habían 110 llantas. Luego, a nosotros nos está pidiendo cuántas bicicletas hay en la playa de estacionamiento. Tú sabes que la incógnita va en la parte inferior, ¿verdad? En la parte de abajo. Entonces, por ende, hemos colocado bicicletas. Por consecuencia, las cuatrimotos irían en la parte de arriba. Ahora, ¿por qué hemos colocado 2 y 4? Tú sabes que cada bicicleta tiene ¿cuánto? 2 llantas, ¿verdad? Y cada cuatrimoto tiene 4 llantas. ¿Por qué estamos colocando el número total de llantas? Porque la recaudación total nos está hablando de llantas.
Por ende hemos colocado el número total de cada vehículo. Entonces lo que hacemos es aplicar la forma. ¿Ok? Ya tenemos aquí las operaciones que se aplican y aplicamos lo que habíamos explicado en la teoría, que vendría a ser igual, o sea, la aplicación de la fórmula. ¿Ok? Entonces multiplicaríamos 40 por 4 menos 110, todo esto sobre 4 menos 2, ¿verdad? Entonces el número de bicicletas sería lo que acabo de decir, 40 vehículos por cada cuatrimoto que tiene 4 llantas menos 110 llantas, todo esto sobre las llantas de las cuatrimotos menos las llantas de las bicicletas. Por ende, el número de bicicletas, ¿cuánto va a ser? Efectuando esa simple operación, vamos a tener que el número de bicicletas en la playa de estacionamiento es igual a 25. Bien, vayamos con otro problema, ¿ok? Problema número 3. Nos dice, el examen de un concurso de admisión consta de 100 preguntas. Por cada respuesta correcta le asigna 5 puntos a favor y 0,75 en contra, por equivocada. Dice, si un postulante como tú, ha obtenido en dicha prueba 316 puntos, habiendo respondido la totalidad de las preguntas, nos pide hallar el número de respuestas correctas. Dice, el número de respuestas correctas excede a las incorrectas en cuanto, eso nos está pidiendo, ¿no? En cuanto excede el número de respuestas correctas a las incorrectas. Bien, tenemos los dos valores unitarios. Tenemos que por cada pregunta buena le daban 5 puntos y por cada pregunta más respondida le restaban, ¿verdad? Negativo, dice aquí en contra, o sea que le restaban 0,75. Luego tenemos el total de elementos, que en este caso son 100 preguntas. Y también tenemos la recaudación total, que en este caso son los 316 puntos que obtuvo el postulante. Bien, entonces lo que hacemos es aplicar nuestro método del rombo. Entonces aquí hemos colocado nuestro método práctico, en donde el número total de elementos son 100 preguntas, como ya lo decía. La recaudación total son los 366 puntos que obtuvo el postulante. Luego, como nosotros nos está pidiendo, nos está pidiendo en cuánto excede el número de respuestas correctas a las incorrectas. Lo que yo voy a hacer es hallar cuántas respuestas incorrectas obtuvo, ¿ok? Entonces, luego de hallar las respuestas incorrectas, las restamos al total de preguntas y vamos a tener las correctas. Y sucesivamente podemos hallar lo que nos pide el problema, ¿ok? Bien, entonces en la parte inferior iría las respuestas incorrectas y en la parte superior iría las correctas, ¿ok? Bien, aquí, ¿por qué es menos? Porque nos está diciendo el problema que nos quitan 0,75 en contra por cada respuesta equivocada. Por eso es menos, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos ya las operaciones que se aplican, fundamentales para la fórmula. Entonces multiplicamos como nos dice nuestra fórmula. Entonces el número total de respuestas incorrectas, ¿ok? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 100 multiplicado por 5, ¿verdad? Por 5 menos 316. Todo esto sobre 5 menos, ¿verdad? Menos 75. Menos 0,75. ¿Ok? Bien. Ojo que acá no hay que confundirnos con los signos. Mucho cuidado, ¿verdad? Ya. Entonces, si nosotros efectuamos esta operación sencilla, vamos a tener el número de respuestas incorrectas, el cual va a ser igual a ¿cuánto? A 32, ¿verdad? 32 respuestas incorrectas. Bien. Entonces, para yo hallar el número de respuestas correctas, ¿cuánto? Sería, ¿qué es lo que hago? Restar al número total de preguntas, ¿verdad? Le resto el número total de preguntas menos 32. Entonces, mi número de respuestas correctas va a ser igual a ¿cuánto? 100 menos 32. ¿Qué nos va a dar igual a 68 preguntas que correstó correctamente? Ok, ahora nos piden el exceso.
del número de respuestas correctas a las incorrectas. ¿Cómo lo expresamos eso? De la siguiente manera. El exceso no es más que la diferencia que hubo entre las respuestas correctas menos las respuestas incorrectas. Entonces lo que tendríamos sería, lo que nos pide va a ser el número de preguntas que hizo correctas menos el número de preguntas incorrectas. Entonces tendríamos que restar ¿cuánto? 68 menos 32, ¿verdad? Y ese exceso sería de 36 preguntas. ¿Ok? Bien. Entonces así terminaría lo que es esta pregunta. Vayamos con la siguiente problema. ¿Ok? Bien. Bien, problema número 4. Nos dice, en un frutero hay 60 frutas, entre lúcumas y naranjas. Cada lúcuma pesa 350 gramos y cada naranja pesa 300 gramos. Dice si el frutero en total pesa 22 kilogramos y las frutas pesan 18 kilogramos más que el frutero, ¿cuántas de las frutas son naranjas? Bien, entonces lo que yo voy a colocar es, como he identificado dos variables, dos valores unitarios que son los lúcumas y las naranjas, luego tengo el total de frutas, ¿verdad? Que son 60. Pero yo no tengo cuánto pesan aquí las frutas, solo las frutas, porque a mí me está diciendo que el frutero con las frutas pesan 22 kilos. Entonces yo tengo que hacer una ecuación aparte. Entonces a mí me está diciendo que el frutero pesa 22 kilos. En el frutero está el frutero más las frutas, ¿verdad? Entonces sería el frutero más las frutas 22 kilogramos. Luego me dan un dato que dice, las frutas pesan 18 kilogramos más que el frutero. Allá. ¿Cómo lo puedo expresar eso? De la siguiente manera. Me dicen que las frutas pesan 18, ¿verdad? 18 kilogramos más que el frutero. Entonces yo a lo que es fruta lo puedo reemplazar por este dato que me está dando el problema. Entonces aquí yo tengo ya en función de frutero. Entonces yo voy a hallar cuánto pesa el frutero. Entonces si yo resuelvo eso, voy a tener que el frutero pesa cuánto. 2 kilogramos, ¿verdad? Tendría aquí 2 fruteros es igual a 22 menos 18, que sería 4. Entonces ese 2 lo pasa a dividir, por ende el frutero pesaría 2 kilogramos. Luego, entonces si el frutero pesa 2 kilogramos, ¿cuánto pesan las frutas? La resta, ¿verdad? 22 menos 2, porque dice que las frutas con el frutero pesan 22 kilogramos. Entonces el frutero pesa 2 kilogramos, entonces las frutas pesan 20. ¿Ok? Entonces las frutas pesan 20 kilogramos, pero ojo acá. Aquí el problema nos está dando las lúcumas y las naranjas en gramos. ¿Ok? La fruta nos está dando en gramos. Por ende, las frutas aquí, esto de acá, lo que es 20 kilogramos, lo voy a expresar en gramos. Que es lo mismo decir 20.000 gramos, ¿verdad? Ok, entonces yo ya obteniendo el peso de las frutas, también tengo el total de elementos de las frutas que son 60. Luego tengo los dos valores unitarios que son las lúcumas y las naranjas. Lo que puedo hacer es hallar lo que me piden. Me piden cuántas de las frutas son naranjas. Entonces puedo aplicar mi método práctico del rombo. Entonces mi rombo práctico quedaría de la siguiente manera. En el lado de la izquierda donde iba el número total de elementos vendría a ser 60, ¿verdad? 60 frutas porque es lo que nos dice el problema. Luego, en la parte derecha sería la recaudación total. En este caso, como los dos valores unitarios se tratan de las frutas, la recaudación total tendría que ser la suma de esas frutas. En total, o sea, cuántos kilogramos o cuántos gramos hay entre esas dos frutas, ¿verdad? Ok, entonces sería, ¿cuánto hemos hallado aquí? Que es 20.000 gramos, ¿verdad? Ojo que siempre tienen que estar en las mismas unidades los dos valores unitarios y la recaudación total. Ok, bien, entonces sería 20.000 gramos. Luego, a mí me están pidiendo cuántas de las frutas son naranjas. Por eso lo he colocado en la parte de abajo, porque sabes que lo que queremos encontrar o hallar va en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, aplicamos, bueno, aquí las operaciones que se aplican en este método. Y lo que nos quedaría hacer por último sería aplicar nuestra
nuestra formulita que tenemos en este método práctico de rombo. Entonces tendríamos que el número total de naranjas, que es lo que estamos buscando y es lo que hemos colocado aquí abajo por correspondencia, va a ser igual a 60, que son el número de frutas que hay entre las dos, multiplicado por cada lúcuma, que pesa 350 gramos. Luego a esto le voy a restar la recaudación total, que en este caso son los kilogramos que ambas frutas están sumando, que es 20 gramos, perdón, 20 gramos. Oh, perdón, 20.000 gramos, ¿ok? Bien, menos 20.000 gramos, todo esto sobre la diferencia entre las lúcumas y las naranjas. Entonces yo, resolviendo esta operación, voy a tener que el número de naranja va a ser igual a 20, ¿verdad? 20 unidades. Bien, entonces yo tendría 20 naranjas. Si a mí me pedirían el número de lúcumas, lo que haría es la diferencia, ¿verdad? El número total, como hay 60, entonces menos 20, ¿tendría cuánto? 40 lúcumas. Bien, entonces vayamos con el siguiente problema. Problema número 5. Nos dice, en un grupo de conejos y gallinas, el número de patas es 14 más 2 veces el número de cabezas. ¿Cuántos conejos hay? Bien, este problema hay que analizarlo bien para poder resolverlo. Nos dice en un grupo de conejos y gallinas. Conejos y gallinas. Tenemos entonces dos valores unitarios, ¿verdad? Bien, nos dice que el número de patas es 14 más 2 veces el número de cabezas. Tenemos lo que son las patas, que en este caso, las patas, la suma de las patas vendría a ser nuestra recaudación total, y el número de cabezas vendría a ser ¿qué? Nuestro número total de elementos, ¿verdad? Porque las gallinas y los conejos tienen una cabeza nomás. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decir que sea el número de animales igual a n, que es lo mismo decir el número de cabezas, ¿ok? El número de animales igual a n, o el número de cabezas, que es lo mismo, ¿verdad? Porque cada animal tiene una cabeza, como ya te decía. Entonces, el número de patas, ¿a qué va a ser igual? El número de patas va a ser igual a 14 más 2n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no está diciendo el problema. Dice, el número de patas, ¿ok? El número de patas es 14, ¿ok? Más 2 veces el número de cabezas, más 2n. Por ende, hemos colocado que el número total de animales es igual a n, que es lo mismo el número total de cabezas, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que el número de patas es igual a 14 más 2n. Ahora, como ya tengo el número total de animales y tengo el número total de patas y tengo dos valores unitarios, puedo aplicar mi método de rombo. Entonces, mi método de rombo práctico quedaría de la siguiente manera. Como hemos dicho que el número total de animales es igual a n, por ende tenemos que colocar en la parte izquierda, ¿verdad?, de nuestro rombo. Luego, en la parte derecha, vamos a colocar el número total de patas, ¿verdad? O sea, que sería la recaudación total en este caso. Entonces serían 14 más 2n. Luego, a nosotros nos está pidiendo cuántos conejos hay. Entonces, en la parte de abajo se coloca lo que nos está pidiendo, que sería en este caso el número de conejos, ¿verdad? Y arriba serían las gallinas. Luego, le hemos colocado 2, porque tú sabes que estas variables van respecto a las patas que tiene cada animal. ¿Ok? Entonces, la gallina sabemos que tiene 2 patas y el conejo tiene 4 patas. ¿Cómo me puedo dar cuenta qué tengo que colocar aquí? Porque la recaudación total nos está hablando del número de patas. Por eso yo tengo que colocar cuántas patas tiene cada animal. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos quedaría solo sería aplicar nuestra fórmula, ¿verdad? Del método de rombo. Entonces tendríamos que el número total o el número de conejos que hay en ese corral va a ser igual a ¿cuánto? A n, ¿verdad? Multiplicado por 2 menos la recaudación total, que en este caso es 14 más 2n. Todo esto sobre, ¿verdad? Sobre el número de gallinas, o perdón, el número de patas que tiene la gallina, que son 2, menos las patas de un conejo, ¿verdad? Que son 4. Entonces, si nosotros operamos esto, aquí vamos a tener 2n menos 14
y este signo menos también multiplica este más, o sea, se convertiría en menos, sería, aquí tendría 2n menos 14 menos 2n. Tú sabes que las 2n se van a simplificar porque ambas son iguales y de diferente signo. Entonces tendría menos 14 y en la parte de abajo tendría menos 2. Entonces simplifico los menos entre menos sabes que es más, y 14 entre 2 es igual a 7. Entonces el número de conejos sería igual a 7. ¿Ok? Y esa vendría a ser nuestra respuesta a nuestro problema número 5, porque es lo que nos pide cuántos conejos hay. Bien, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, por favor dale like, comparte, es lo único que te pido, comparte por favor. Y te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, ¿ok? Bien, nos vemos en otro video. Chau chicos, cuídense.